Paz a vosotros. Estamos siguiendo en esta serie sobre los 7 pecados capitales y supongo que ya os habéis librado de 5, porque creo que los mensajes fueron muy claros, ¿no? Y solo queda libraros de 2 más. Es broma, nadie se hizo santo en un día. Es una lucha, es una carrera. Es una carrera de larga distancia. Hoy nos toca abordar el pecado de la pereza o la acedia, como explicaremos ahora. Los medievales, los teólogos de la Edad Media, se referían a este pecado capital como el diablo del mediodía. El diablo del mediodía porque si has sido estudiante o has sido profesor, sabes que la peor hora para impartir clase es después de comer, ¿no? Porque todos tenemos ganas de la siesta. Pues esto ilustra un poco lo que es el pecado de la acedia o la pereza. Hoy vamos a ver qué es y qué no es. Vamos a ver cuál es alguna posible causa de este pecado, por qué es grave, causa, gravedad. En tercer lugar, cómo podemos vencer al pecado de la pereza. En primer lugar, ¿qué es la pereza? Santo Tomás de Aquino definió así este pecado de la pereza. Es el dolor en cuanto al bien espiritual. Es decir, sabemos cuál es lo bueno, lo hermoso, lo virtuoso que debemos hacer, pero no nos nace la energía para llevarlo a cabo. Esto es la pereza. Cuando somos negligentes en el ámbito más físico, se suele hablar de la pereza, y cuando somos negligentes en el ámbito espiritual es cuando se habla más de la acedia. Es una palabra que viene del griego, acedia, que es agotamiento, fatiga. Sufrimos de una fatiga para lo bueno, lo que honra a Dios, lo importante. Un retrato más del libro de Proverbios que me gusta, que ilustra muy bien la pereza, ¿verdad? Es una imagen verbal muy fuerte. Es Proverbios 26:15. Dice, mete el perezoso su mano en el plato, pero se cansa a llevarla a su boca. Ay, qué pereza levantar el bocado a mi boca, ¿no? Es muy gráfico. Los maestros espirituales, aunque sí distinguen entre la pereza para lo físico y la acedia, se centran mucho más en lo espiritual, ya que es la cuestión más fundamental, porque una persona puede gastar energía frenética para acumular riquezas y aún así pecar del pecado de la acedia, porque no está priorizando lo que realmente importa. O sea, puedes ser un buen trabajador en el trabajo y ser un perezoso, ya que no estás dedicando tus esfuerzos a lo que realmente dura, lo imperecedero, lo importante. Es por eso que es importante meditar bien en esta cuestión. ¿Cuál es la causa y por qué es grave este pecado? ¿Por qué merece ser uno de los pecados capitales? Juan Clímaco comentó que la acedia es sufrir una parálisis del alma, una parálisis del alma. Es un descuido de lo que importa, de los ejercicios espirituales. Y el teólogo protestante Karl Barth señaló este pecado como el pecado de nuestra época. El pecado capital del que más pecamos el hombre, o sea, la persona en Occidente hoy en día. El gran teólogo Ratzinger apunta en una dirección que explica por qué es este nuestro pecado, nuestro talón de Aquiles hoy en día. Ratzinger señala al secularismo, la secularización de la que padece nuestra
sociedad hoy en día como causa de la pereza o de parte de la pereza, ya que el secularismo produce el relativismo. Y si la verdad, toda verdad es relativa, ¿para qué entusiasmarse demasiado por mi versión particular de la verdad? ¿Sí? Creo que es muy perspicaz esta observación. Si toda verdad es relativa, todas las causas son relativas, entonces la mía no puede ser, a fin de cuentas, tan importante como para tomármelo demasiado en serio. Y esto explica, por ejemplo, por qué en un país como España, estadísticamente hablando, la población española todavía tiene pues un 70% de la población es católico, pero en cambio, en cualquier domingo solo asiste un pequeño porcentaje de la población a un servicio religioso, porque no es demasiado importante. Todo es relativo, también lo es la fe, por ende. Quizás el ejemplo más notorio de la pereza es el que Sebastián nos leyó en el texto de 2 de Samuel. El rey David, en un momento dado, dice, narra el autor, se levanta, pues posiblemente de su siesta. En algunos textos dice, se levantó del sofá y se fue hasta el balcón de su casa, y desde el balcón que vio, sino una mujer seguramente desnuda, hermosa, lavándose en la azotea de su casa, y la deseó. Un hombre que ya estaba casado. Y no solo la deseó, sino la mandó traer. Y esto es lo que lleva a algunos a acusar a David casi de violación, porque ¿cómo te opones a la voluntad del gran rey? Y David se acostó con ella y la mandó a su casa. Pero aquí está el quid de la cuestión. ¿Cuándo sucedió esto? Vamos volviendo en el texto del narrador. ¿Cuándo sucedió esto? Dice el narrador, en la época en que los reyes se iban al campo de batalla. En la época en que los reyes se iban al campo de batalla, David está en casa echándose la siesta en su sofá. O sea que vemos que la pereza desemboca en la lujuria, que desemboca en el adulterio, y tristemente desemboca en el homicidio, en la muerte premeditada del marido de Betsabé. Es por eso que la pereza es un pecado grave, porque se sufre una parálisis del alma y desemboca en otras crisis espirituales, morales. El caso más notorio del Nuevo Testamento es, por supuesto, el huerto de Getsemaní. Jesús está muy próximo a la muerte en la cruz, pero insta a sus discípulos a velar, a no quedarse dormidos, no una vez, varias veces. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación y sin embargo se dejan vencer por el sueño. Y esa negligencia espiritual, ¿en qué desemboca? Desemboca en que los 12 le abandonan a su maestro, con quien han pasado 3 años de sus vidas. Y desemboca en una negación por parte de Pedro, ni siquiera de conocer a su maestro ante una criada. Entonces, es por eso que la pereza no es cualquier pecado, es una parálisis del alma que nos hace vulnerables a otra serie de pecados y desastres espirituales, morales. En tercer lugar, ¿cómo podemos lidiar y vencer al pecado de la sedia? Yo voy a sugerir 3 armas para luchar. La primera, creo que me extenderé más en la primera. Descubre tu vocación. Descubre
tu vocación. Alguien una vez dijo, y con razón, los 2 días más importantes de tu existencia son el día que naces y el día que descubres por qué. El día que naces y el día que descubres tu vocación. ¿Para qué estás aquí en este mundo? Con vida. ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu misión? Esto es un gran antídoto contra el pecado de la pereza. El no saber por qué estamos aquí, el no saber cuál es nuestra misión y vocación en la vida nos expone al pecado de la pereza. Y dice un autor, Robert Barron, dice que la clave es en la Biblia, en el texto bíblico, que todo auténtico encuentro con Dios desemboca en una vocación, una misión. Moisés se encuentra, ¿no? Ha huido de Egipto, está en un desierto, 40 años, y se encuentra con Dios, ¿dónde? En la zarza ardiente, Dios se manifiesta a él. ¿Cómo acaba la escena? Te envío a Egipto a liberar a mi pueblo. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 6, tiene un encuentro con el Dios vivo, el Dios santo en el templo, y queda abrumado, dice, hombre muerto soy. Y Dios envía un ángel para cauterizar sus labios, es decir, para santificarlo. Y Isaías, ¿cómo queda? Dice, Señor, heme aquí, envíame a mí en una misión. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, esto es para resumir porque son muchos casos, el apóstol Pedro, en un momento dado quedan como manifiestos sus pecados ante la santidad de Jesús y dice, Señor, soy hombre pecador, ¿qué hago? Y Jesús comisiona a este Pedro que se ha encontrado con el Dios vivo y dice, tú serás pescador de hombres. Un encuentro con el Dios vivo siempre resulta en una vocación. ¿Y qué diremos de María? María, esta jovencilla de, algunos dicen de 15 años, ¿verdad? Viene a ella el ángel Gabriel y le dice, ella que no está ni casada, tú serás la madre del Mesías, el Salvador del mundo. Claro, ella no se lo explica, es un misterio, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, pero la clave es cómo desemboca este encuentro con el Dios Santo, con su ángel, su mensaje. En estas palabras de María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Misión. Me apunto, lo acepto. Y la pregunta que yo os hago en esta mañana es, si has profundizado en tu misión, ¿has profundizado, te has preguntado alguna vez cuál es tu misión? Pues mi misión es trabajar más o menos bien hasta que me toque la jubilación. No, eso no es una misión. Eso es circunstancial, muy bien, yo celebraré contigo. Me puedes invitar a unas bravas el día que te jubiles, pero esa no es una vocación, no es una misión. Dices, mi misión es estudiar duro en la universidad para acceder a un buen empleo y poder comprarme un piso. Bueno, después de 25 años de hipoteca. No, eso puede estar muy bien, puede glorificar a Dios, pero no es una vocación, no responde a la pregunta, muy bien, has nacido, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué naciste? ¿Para qué? Es importante descubrir cuál es nuestra misión, porque cuando tenemos claro cuál es nuestra misión, es un gran antídoto contra la pereza. Segundo, ora. Alguien dijo que la oración y la pereza no conviven bien, son como aceite y agua, no conviven bien. Orar es importante. Os he traído una imagen, esto es arte, visitamos en este verano el Prado, el Museo del Prado, y
pues tuve el privilegio de volver a ver esta obra de Velázquez, del Cristo crucificado. Ora meditando en la cruz, en tanto amor derramado, tanto amor derramado. Ora meditando en la grandeza. Hemos cantado esta mañana, guíame a la cruz. Pero ¿qué es la cruz? La cruz no es justa, no es madera solo. La cruz es la máxima expresión del amor divino derramado para reconciliarte a ti con el Dios tres veces santo. Ora meditando en el amor derramado de Jesús en la cruz. Al ver una imagen, bueno, esto me funciona a mí, cada uno es como es, pero yo no puedo contemplar una imagen así, yo no me inclino ante esta imagen, ¿ok? Pero no puedo contemplar una imagen así y decir, pues voy a dedicarme hoy a la pereza. No, porque veo cuánto pagó, cuánto hizo Jesús por mí. Pero ora et labora, como dice el dicho, ora et labora. Es importante no solo orar, sino también activarnos. ¿Cuántas veces hemos pensado, yo debería amar más a mi prójimo? Y salimos quizás de aquí, pensamos, pues yo tendría que amar más a mi prójimo. No, comprometámonos con cosas prácticas. ¿Tienes algún prójimo que quizás está súper ocupado? ¿Por qué no cocinas y preparas un plato para esta persona o esta familia y dices, mira, para quitarte de encima una hora de trabajo, aquí tienes, no sé, tacos mexicanos, lasaña, no sé, lo que et vagi de gust. ¿Por qué no, si sabes de una familia, una persona que está pasando apuros, por qué no ir al supermercado y comprar lo tuyo y comprar algo de más y llevárselo a la persona para aligerar un poco su carga? Si sabes de alguien que sufre de la soledad, quizás, ¿por qué no invitar a esa persona a tomar un café contigo y pasar algo de tiempo contigo? Estas son cosas prácticas para romper, cortar de raíz el mal de la pereza. Activémonos, descubriendo nuestra vocación, orando y trabajando, sirviendo, actos de misericordia. Ahora, para acabar. Acabamos con unos consejos muy prácticos de John Henry Newman, otro gran teólogo. ¿Preparados para algo muy práctico? Primer consejo. No te quedes en la cama más allá de la hora de vida de levantarte. ¿Quién no tiene un móvil hoy en día? Si tienes un móvil, tienes un despertador. No te quedes más allá de la hora de vida. Dedica tus primeros pensamientos a Dios. Haz una buena meditación. Es decir, según Neumann, la prioridad en tu día a día debería ser levantarte para tener tiempo, lo primero de todo, para meditar en Dios, para dirigir tus primeros pensamientos a Él. Ahora voy a dar un consejo que viene de alguien que no fue creyente, pero me parece interesante, el autor Mark Twain, el novelista, que dijo, si tienes que tragarte una rana, más vale que sea lo primero que haces en el día. Porque seguramente no te vendrá nada más difícil a lo largo del día que eso. Te lo quitas de encima. En catalán se dice, feina feta no fa destorb. Entonces, si para ti es una batalla, una guerra, una dificultad centrar tus primeros pensamientos en Dios, pues bueno, espero que no sea para ti como tragarte una rana, pero si es algo difícil, algo que te cuesta, más vale hacerlo lo primero, al despertarte. Bueno, primero el café y después eso. Segundo consejo de Neumann. Haz el trabajo del día con diligencia y para Dios. Come y bebe para la gloria de Dios.
Haz bien tus oraciones a lo largo del día y desecha los pensamientos malos. O sea, vida cotidiana, pero con intencionalidad. Como Jesús, durante largas décadas en el taller de carpintería de su padre. Tercero, haz bien tu meditación nocturna, examínate diariamente, reflexiona sobre el día y vete a la cama a una hora decente. Y haciendo esto día tras día es un remedio en contra del pecado de la asedia o la pereza. Que el Señor Dios Todopoderoso nos ayude a ser hombres y mujeres diligentes, no para ganar su favor, sino porque hemos recibido su amor por gracia en el Evangelio del Señor Jesucristo, para ser hombres y mujeres plenamente vivos. Que el Señor nos ayude con esta reflexión. Amén.